Ok, mis hermanos, esta semana ha sido una semana de grandes y ricas bendiciones. ¿Por qué? Hemos tenido temas muy bellos. Tuvimos el primer tema que fue amor escrito con sangre. De ahí seguimos con escalando montañas extrañas. Nos fuimos también con la insensatez del Gólgota. Y ayer tuvimos más que espectadores. Pues bien, el Cristo incomparable se llama el tema de esta hermosísima campaña. Y como se dan cuenta y si recuerdan, nuestro Señor Jesucristo lo empezamos a ver primero montado en un burrito entrando al pueblo de Jerusalén. Eso fue desde el principio cuando empezaron los temas. De ahí lo crucificaron, lo siguieron, lo persiguieron, hasta lo último lo mataron. Lo mataron no, lo matamos, más que nada. Lo matamos y lo clavamos en la cruz. Pero hoy precisamente en este domingo, Cristo resucitó. Y ese es el tema de hoy. Se llama una resurrección repetida. Repetida. Dice, se preguntarán, ¿por qué una resurrección repetida? Paso a paso iremos estudiando por qué es una resurrección repetida. Y la iremos poniendo en práctica en cada uno de nuestros días. Empieza así, dice que muy temprano, aquel domingo por la mañana, 2 hombres corrieron hacia las afueras de la ciudad. Dice, de Jerusalén, la extraña historia contada por una mujer aún sonaba en sus oídos. ¿Qué decían esas mujeres? Que el Cristo que habían sepultado ya no estaba. ¿Qué había pasado? La piedra estaba fuera de su lugar y solamente en esa cueva se encontraba un manto doblado en la camita. En la cama, era como una cama de piedra. ¿Qué fue lo que pasó, mis hermanos? Pedro y Juan se preguntaban, ¿qué ha pasado? Se hacían preguntas que no podían ellos mismos responderse. Querían cerciorarse en realidad qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué había pasado eso? Y a la vez nosotros mismos nos preguntaríamos lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo aquella persona que ya enterraron, que la crucificaron, que la mataron, haya salido de esa cueva? Esa piedra dice que pesaba, creo que toneladas para poderla mover, no la podía mover una sola persona. Pero una fuerza extraña vino y la movió. Exactamente, no fueron los ovnis, no fueron nada, sino que solamente el Espíritu de Dios puede mover esa piedra. Pudo moverla y la puede mover también ahorita, mis hermanos. ¿Por qué? Porque he ahí la palabra de resurrección. Al renacer, quiere decir que salimos nuevamente a vivir. ¿Por qué? Porque ahorita aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, aquel amigo, aquel pariente, aquel familiar está sepultado. Está muerto. Está muerto a la palabra de Dios. Dice que 2 días antes las esperanzas y los sueños de estos discípulos se habían desmenuzado en una colina llamada el Gólgota. En esa colina, ahí dice que ahí su mundo había colapsado. Dice que hasta parecía que Dios había desaparecido. Para aquellos discípulos que convivieron con Jesús, que anduvieron con Jesús, que escuchaban las palabras de Jesús,
para ese momento todo se había acabado. Ya no había Jesús, ya no estaba aquella persona que los guiaba, aquel humano. Ya no estaba el que les iba a dar las palabras de vida, el que le daba buenos consejos. Ya lo veían crucificado en la cruz y a la vez muerto. Dice, pero Pedro y Juan se preguntaban si el informe de esas mujeres que habían estado en la tumba podría ser cierto. Dice que un ángel, dijeron, les había dicho lo que se encuentra en Mateo 25, 28, 5 y 6. Y que a la letra dice así: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Como él había dicho que iba a resucitar, su palabra se cumplió. Jesús resucitado de los muertos, pero ¿cómo? Todo el mundo se preguntaba eso, y más ellos dos. ¿Por qué? Porque ellos eran sus discípulos. Juan era el discípulo amado, el que siempre estaba pegado al pecho de Jesús. Dice que ellos habían bajado su cuerpo de la cruz, quebrantado, ensangretado, golpeado. Juan y Pedro no podían olvidar aquel cuerpo pesado, inerte, y que ellos mismos, dice, con sus propias manos, lo habían envuelto en lino blanco, con tanta tristeza, con tanta ternura, con tanto amor, y llevarlo a aquella tumba, a guardarlo, para que ahí estuviera él. Dice, pero igual corrieron con una mezcla de terrible miedo y ansiosa esperanza. Juan, el más joven, dice, llegó a la tumba primero. La piedra que la sellaba había sido quitada, dice. Se inclinó primero, miró en el interior, dice, y repentinamente comprendió que el curso de la historia había cambiado. La Escritura nos dice también en Juan 28, dice, entró también el otro discípulo, es decir, Juan, vio y creyó. Vio y creyó, porque él tampoco creía que Jesús había resucitado. Él ahora sí estaba como nosotros, hasta no ver, no creer. ¿Y qué fue él? Se metió también y vio y, en realidad no está. Y no estaba ya nuestro Señor Jesucristo ahí. Dice, y vio los lienzos que habían amortajado a su maestro muerto, prolijidamente doblados en una saliente de la tumba, y creyó, Jesús había resucitado. Había quebrado de alguna manera el inamovible muro de la muerte. Hasta el momento, mis hermanos, es el único que ha pasado esa barrera, la barrera de la muerte. Había conquistado lo inconquistable para el ser humano, mas no para él. Dice que más tarde, esta nueva fe de Juan y Pedro sería confirmada cuando se encontraron cara a cara con el Señor resucitado. Qué bello ha de haber sido, ¿verdad, mis hermanos? Qué bello y a la vez, ¿cómo les podría yo decir? Sería una alegría, sería una sorpresa, no sabría yo explicar qué es lo que se sentiría ver a aquella persona que tanto quieres, que tanto amas, que la enterraste y que de repente la veas viva. Algo inexplicable, ¿verdad? Bueno, dice que la Pascua es el momento cuando muchos cristianos, celebran, pero en realidad celebramos esta piedra angular de nuestra fe, la
resurrección. Nos da a todos la esperanza de que la muerte será vencida. ¿Por qué? ¿Por qué dice que será vencida? Porque nuestro Señor Jesucristo ya la venció. Por eso nada más. Y esa es la fe que tenemos nosotros. La resurrección de Jesús de la tumba es una promesa de que algún día podremos seguir sus pasos. Pero también es algo más. Es algo más que una esperanza futura. Futura quiere decir que dentro de pronto, cuando Él venga, nuevamente a los muertos resucitará. Dice que los escritores del Nuevo Testamento hablan frecuentemente de la resurrección como el fundamento del poder de Dios. Dice que el poder de Dios liberó al mundo de una fuente de energía como no se había conocido antes. En el primer capítulo de los Efesios, Pablo trató de abrirle los ojos a esos creyentes para que vieran las maravillas que poseían en Cristo. Y elogia lo que él llama supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Fíjate cómo define el apóstol Pablo ese poder. Dice que la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Dios demostró su poder sin igual al levantar a su Hijo de la tumba. Y Pablo dice que la grandeza del poder que levantó el cuerpo sin vida de Jesús está disponible también para nosotros. Amén, por eso, ¿verdad, mis hermanos? Dice que el poder de la resurrección está disponible para nosotros, hermano. Para ti, para mí, para cualquier persona está disponible. Dice que no estará disponible después de la muerte. No, mis hermanos, hay que alegrarnos por esto. ¿Por qué? Porque dice, sino que estará a nuestra disposición ahora. Ahora, mi hermano, ahora. Si tú estás muerto espiritualmente, es el momento que resucites. Levántate, anda. Dice, tenemos una buena ilustración de ello en el libro de Romanos también. En el capítulo 8, Pablo cuenta cómo los seres humanos, débiles y pecadores, pueden alcanzar el éxito espiritual. Sostiene que es posible tener una transformación real y refuerza su argumento con estas palabras que se encuentran en el versículo 11, que dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Exacto. Se presenta la resurrección como garantía de que Dios puede crear vida a partir de la muerte, bondad de la maldad, salud espiritual de la decadencia moral. Si el cambio radical es posible, ¿por qué? Por el incomparable poder que obra en los que creemos. Los que están desesperados, aplastados, quebrantados, adoloridos, desahuciados, pueden levantarse y tener una nueva vida. Mi hermano, si tienes algún dolor, si tienes alguna pena, si tienes
algún sufrir, no te preocupes, mi hermano. Cristo te quiere resucitar. Sal de esa sepultura que estás metido. Sale, levántate, renuévate, revive, sé un ser nuevo. Olvida todo lo que te estorba atrás, déjalo. Y sal a relucir tu nuevo semblante. El nuevo semblante que solamente te puede dar Cristo Jesús. Dice también, el poder de la resurrección está a tu disposición ahora mismo, como se los acabo de decir. Para asegurarse de que lo entendamos, Pablo nos imagina participando en aquel gran evento, dice. Proclama audazmente, hemos resucitado con Cristo. Y no estamos leyendo acerca de un acontecimiento destacable del lejano pasado. No. Estamos con Jesús en la tumba. Y cuando el incomparable poder de Dios recorre las venas sin vida de Jesús, les infunde vida a las nuestras también. Todos los que creemos en Jesús, resucitamos con Él, mis hermanos. Escucha lo que dice Pablo y le dice a los Efesios, en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros resucitamos con Cristo Jesús, Jesús nos sube a las más grandes alturas de los cielos. Dice, presta atención, los que se asocian con Cristo se asocian con su resurrección. Mis hermanos, por la fe su resurrección se convierte en un acontecible repetible. Una resurrección repetida en cada una de nuestras vidas. Lo que es más, podremos acompañar a Cristo en las alturas de los cielos. Ascenderemos con Cristo y, como lo dice Pablo, nos sentaremos en los lugares celestiales. ¿Qué significa todo esto? Al fin de cuentas, desde el punto de vista físico, nuestros pies todavía están en la tierra, pero nuestro espíritu está con Dios. Creo que el punto que destaca Pablo es este. La resurrección significa que no hay límites. No hay límites, mi hermano, para nuestros logros en la esfera espiritual. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú desees, y se lo pides a Jesús, Jesús te lo dará. ¿Por qué? Porque estás viviendo con Él. Y Cristo todo lo puede, mi hermano. No hay cosa que Él no pueda. No hay enfermo que Él no sane. No hay cojo que Él no pueda levantar. No hay problema que Él no pueda solucionar, mi hermano. En Cristo lo tenemos todo. Seremos, dice, que transformados radical y elevados hasta el cielo. ¿Estamos siendo realistas o estamos usando un lenguaje místico? ¿Ustedes qué piensan? Para mí, que somos realistas, mis hermanos, porque creemos en Jesús y que Jesús vive con nosotros y que Jesús vive contigo y vive con usted y vive con cada uno de nosotros que creemos en Él, mis hermanos. Bueno, dice, en vez de tratar de decirles el poder divino que realizó una resurrección en un poder real, déjame mostrártelo. Te mostraré lo que podrían llamarse casos irreales. 3 casos que no tenían esperanza. 3 casos que estaban perdidos. 3 casos que solamente Dios pudo transformar. Les hablaré de Saulo, Tex
y Grace. Saulo, como muchos lo conocen, era el perseguidor de cristianos. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Ok. Dice que comenzaremos con Saulo. Saulo era un fariseo. Este hombre tenía una gran determinación, educado en la élite más alta de la sociedad judía. Él era un judío. Se había convertido en un legalista de primera orden. En el mundo de Saulo, la intolerancia y la intransigencia tenían tierra fértil. Se convirtió en un gran inquisidor, siempre en busca de cristianos, para perseguirlos, apresarlos, castigarlos y hasta matarlos. Pero ¿qué pasó cuando él iba con rumbo a Damasco? El Espíritu de Dios se le apareció. ¿Y qué pasó? Lo tumbó del caballo y lo dejó ciego. Y si seguimos, muchos ya sabemos esa historia. Pero ¿qué dice? Pero la historia no termina ahí, mis hermanos. Fíjense bien, dice que hay muchas personas que han cambiado radicalmente su filosofía de vida sin ayuda divina aparente. Encendidos comunistas se convierten en acérrimos capitalistas. Odiosos radicales se convierten en ofensivos derechistas. Un cambio de ideología no significa necesariamente que ha ocurrido algo extraordinario. Por eso, en el caso de Pablo, bien se podría decir que un hombre intolerante había encontrado una nueva manera de expresar su fanatismo. Podríamos pensarlo de esa forma hasta que leemos minuciosamente las cartas de Pablo a las iglesias. Después, mis hermanos, de tanta persecución, después de tanto desastre que hizo nuestro hermano Pablo, nuestro Señor Jesucristo lo transformó. Dice, si estudias esas epístolas, especialmente los capítulos iniciales, encontrarás páginas y páginas llenas de textos animadores. Pablo había adquirido el maravilloso don de expresar su amor y fe. ¿Cómo es la situación, verdad, mi hermano? Primero él perseguía a los cristianos porque proclamaban a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó después? Ahora Pablo los perseguía, pero los perseguía para mostrarles el amor también de Jesús. Esa es la transformación, dice. Completos en el conocimiento, les dice a los tesalonicenses que tienen todo el gozo de la presencia de Dios por causa de ellos. Les dice a los efesios que no puede parar de agradecer a Dios por su fe y su amor, dice. Es maravilloso ver cuán profundamente se habían involucrado en la vida de otros. En 2 Corintios dice también, 2 Corintios 7:3, estáis en vuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Encadenado al muro de un calabozo, les exclamó a los filipenses, lo que registra en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No importa, mi hermano, lo que te esté sucediendo, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que estés sufriendo, regocíjate en el Señor, porque Él está contigo en las duras, en las pruebas más difíciles, mis hermanos. Dios está contigo. Y si a veces no recibes esa respuesta, es porque Él tiene preparado algo mejor para ti. Mi hermano, Dios tiene una bendición enorme, enorme para ti. Y como leíamos el sábado, este sábado que pasó, el repaso de escuela, ten paciencia, mi hermano. Ten paciencia. La paciencia
es la que te ayuda a seguir adelante. No te desesperes, no te precipites y no trates de apresurar las cosas de Dios, porque Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Dice, hacia el final de su ministerio, Pablo se está despidiendo de un grupo de creyentes en la ciudad portuaria de Mileto. Se reúnen junto a él en el muelle mientras él les recuerda sus días juntos. Dice en Hechos 20:31, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol les da un mensaje de aliento y final, y el pequeño grupo se arrodilla para adorar. ¿Se imaginan, mis hermanos? Después que él perseguía a esos cristianos, ahora los cristianos lo están despidiendo con ese amor. ¿Por qué? Porque él se los había dado también. Él los hizo reconocer el amor de Dios, los hizo reconocer el amor de Cristo Jesús, mis hermanos. Los creyentes abrazaban a Pablo y lo besaban reiteradamente, cuando al principio era todo lo contrario. Ellos huían y se escondían para que Pablo no los pudiera encontrar o apresar. Es una despedida difícil. Pablo va hasta el barco, sus amigos lo siguen aferrándose a él y lamentando especialmente, como dice el libro de los Hechos, no verían más su rostro. Esta es para mí una de las escenas más destacadas de la Escritura. Dudo que algún fariseo de fariseos hubiera podido inspirar tal devoción. No hay fariseo. Saulo, el experto en la ley, no hubiera podido recibir tanto afecto al final de su carrera, y no hay duda de que se trataba de otra persona la que estaba allí en el muelle, abrazando con lágrimas en sus ojos a sus hijos en la fe. El poder de la resurrección estaba actuando. Pablo había resucitado. De haber sido una persona mala, perseguidora de cristianos, ahora era un perseguidor de cristianos, pero para ingresarlos al reino de Dios. Era todo lo contrario ahora, ¿verdad? Y ese es uno de los ejemplos de resurrección, el cambio que hacemos nosotros en nuestra vida. Dice que está también el otro tema, se llama Tex Watson. Tex Watson dice que era un muchacho que estaba en la prisión de máxima seguridad. ¿Por qué? Él era como uno de los muchachos de los 60s. Tex viajaba, dice que hasta hacia California, para reunirse con unos amigos en busca de la libertad total, lo que busca la juventud. Llegando al rancho de los Manson, quería liberar a sus, él dice que él quería, el rancho era de los Manson, y la filosofía de ellos era fumar marihuana, consumir cantidades de ácido y liberar a todos para que fueran ellos discípulos de las inhibiciones sociales. O sea que ellos no querían estar con la sociedad, ellos querían estar libres, hacer lo que ellos quisieran. Y sí lo hacían. Ellos fumaban marihuana en gran cantidad, se drogaban, tomaban alcohol, bueno, eran de lo peor. Ese rancho era de lo más temible. Pero la gran desgracia vino en el año de 1969, un año después que había yo nacido. Yo nací en el 68. La nación se vio sacudida por la calculada maldad con la que habían asesinado a 7 personas. Tex fue convicto por uno de los asesinatos. Los psiquiatras lo habían declarado insano.
¿Se imaginan ya para que lo declaren a uno insano? Dice que insano totalmente es incapaz de comparecer ante el juicio. Ya no tienes nada de que vayas a ir al juez y que te vayan a dar corte o que vayas a alcanzar fianza. Nada, no alcanzas nada ya. Eres insano. Tú ya te vas derechito al calabozo. ¿Y qué pasó? Que varios años después, dice, un reportero que visitaba a las cárceles se encontró con Tex, con el muchacho que estaba en las cárceles. ¿Y cuál fue su sorpresa, mis hermanos? Que cuando llegó a él a la cárcel, Tex estaba dando estudios bíblicos. Estaba al frente de un grupo, escuchando todo lo que le decían sus amigos presos. Y dice, y cuando el periodista, dice, habló con el preso, con el muchacho, descubrió a un hombre que también tenía sensibilidad. Dice, sensibilidad moral. Tex lo dijo así: uno de los dones más grandes y sin embargo más dolorosos que me ha dado Dios es el poder de comprender lo que realmente sucedió en aquellas 2 noches. Después de los asesinatos, Tex no había sentido ni una pizca de culpa o remordimiento. Dice que cuando él mató como si matara una cucarachita y pasaba todo sin novedad. Pero cuando él tuvo el encuentro con Dios, atravesó por la agonía y el sufrimiento, mi hermano. Dice, y comprendió que mis propios errores eran parte de un horror mayor. Comencé a ver también que hasta por una culpa tan grave como la mía, ya se había pagado el castigo. Ya estaba pagado, mi hermano. Alguien ya lo había pagado. Imagínense quién fue. Comencé a ver el poder del amor de Dios para vencer la muerte y la destrucción. Su poder para sanarme no abstractamente, sino inmediata y específicamente a mí. Tex Watson ahora ministraba gozosamente a otros que estaban en lo profundo de los confines de las cárceles, dice. Su sensibilidad espiritual marcaba un contraste sorprendente con la brutal insensibilidad que lo dominaba antes. ¿Se imaginan? Después de no tener sentimiento, después de no haber sentido, de haber matado a aquellas personas, ahora él sentía hasta la culpa de lo que habían hecho sus amigos. Cuando él vio el gran sacrificio que hizo Dios por cada uno de nosotros, él renació nuevamente ahí también, mi hermano. Él renace nuevamente. De un mal muchacho a un buen muchacho. Y hay otra. Dice que esta es una mujer de nombre Grace. Dice que ella nos proporciona un ejemplo diferente. Muy diferente también. Grace fue referida por su pastor psicólogo cristiano, Clinton McMurray. Había estado en psicoterapia regular e intensiva por más de 20 años. Ella no tenía sanidad ya. Le ponían terapia, le daban medicamentos y de repente la tenían que internar. ¿Por qué? Porque ella estaba mala de sus facultades mentales. Según la opinión profesional de McMurray, dice, aquella ama de casa de 40 años no estaba capacitada para cambios significativos. Aparentemente para los psicólogos, ella no tenía cura. No había psicólogo que la pudiera sanar. No había médico que la pudiera curar. Ya no había medicamento. En el futuro, dice, los medicamentos ayudaban un poco. De repente se componía y de repente volvía a recaer. En ocasiones la tenían que internar. Pero todo esto
Todo esto era para mantenerla en un nivel apenas funcional. Con la terapia y las medicinas que le daban, la medio controlaban a ella. Pero pues, sucedió algo, mis hermanos. Tuvo una transformación espiritual y compartió su revitalizada fe con Grace. Había un consejero, dice, que había sido de ella por mucho tiempo y había tenido pocos resultados. Le daba consejos y así, como que sí funcionaba y no funcionaba. Y ahí se la pasaba. Hasta que cierto día, dice, Grace se arrodilló con el pastor. Oraron y la mujer fue transformada. Cuando McMurray vio a la mujer, quedó sorprendido. Cuando se levantaron de orar, la mujer, su semblante había cambiado. Ya no era aquella mujer que estaba loca, podamos decir así, sino que su físico había cambiado radicalmente, mi hermano. Ya era otra persona. Dice que ahora la misma mujer que había estado debilitada emocionalmente, sin poder disfrutar de una vida equilibrada, su esposo no era creyente, quedó completamente desconcertado. ¿Por qué? Porque McMurray estaba al corriente de las explicaciones de la conversión cristiana en términos psicológicos, nada más. Pero en este caso había obrado claramente, dice, un poder sobrehumano. La calidad de la conversión de Grace contrasta completamente con todo lo que fue su vida anterior. Dice. ¿Se imaginan 20 años con medicinas, con psicólogos? Era un caso perdido. Pero ven lo que hace el poder de la oración. Transforma hasta el ser más vil y miserable. Lo hace en un ser nuevo y viviente. Una transformación radical, evidencia del incomparable poder de Dios. Si el poder de la resurrección había estado obrando, Dios había indicado una personalidad sana y equilibrada de las ruinas de una vida destrozada, dice. Saulo, Tex y Grace, estas personas nos dan una pálida idea de la altura y la profundidad y la anchura. Si recuerdan eso, ¿verdad? La cruz. La altura, la profundidad y la anchura del poder resucitador de Dios. Hemos visto 3 casos que podríamos llamar terminales. Pablo era un intolerante empedernido. Tex, un enfermo mental, incurable. Y Grace tenía un desequilibrio crónico. Es decir, difícilmente imaginar alguna acción humana que hubiera podido sacar a esas personas y llevarlos al amor, la sensibilidad y la paz. Pero el Dios resucitador se hizo cargo de esos casos terminales, como lo ha hecho con infinidad de otros casos, mis hermanos. Y en esa recreación se manifestó la naturaleza de su poder. Dios es capaz de transformar lo último. Es capaz de elevarnos a las alturas de los cielos. Si tú lo quieres, Dios te puede elevar a las alturas de los cielos, mi hermano. El poder de la resurrección, mi hermano, está a tu disposición. Ahora mismo, mi hermano. No ha disminuido. El poder sigue viviente, sonante y constante, mi hermano. Es un recurso que siempre está listo, siempre renovado. Puedes tener la sensación de que tus recursos se han agotado. Puedes sentir que tus
que tu sentir, puedes sentir que tus problemas se han estrellado con la pared. Puedes sentir que has buscado infinidad de salidas. Puedes sentir que la solución a tus problemas ya no lo tienes. Puedes sentir lo peor, mi hermano. Pero no, mi hermano, no hay nada en este mundo comparado con la altura, la profundidad y la anchura del poder de Dios. No hay nada que no puedas solucionar, mi hermano. En este momento, mi hermano, yo lo único que quiero decirte, que si tú te sientes muerto, te sientes agotado, te sientes débil, que sientes tus problemas que no tienen solución, y si estás pasando por ese problema grande, por aquella pena que no le puedes encontrar solución, busca a Dios y resucita con Él. Entrégale tu vida, entrégale tu ser, entrégale tu cuerpo y déjalo que Él renazca contigo, mi hermano. Dios puede obrar en cada uno de nosotros, mi hermano. Y ese es el gran desafío que tenemos ahora. Dejar que Dios entre en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos resucitar también con Él, mi hermano. ¿Quién no desea resucitar con Él? ¿Quién no quiere vivir vida buena? ¿Quién no quiere gozar de santidad? ¿Quién no quiere gozar de las maravillas de Dios? ¿Quién? Todos, ¿verdad? Pues entreguémosle la vida a Dios, mi hermano. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco
por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Y al redil volvió. Y al redil volvió. Amén. Gracias, le damos a nuestro hermano Rentería. Inclinemos el rostro para tener una palabra de oración, mis hermanos. Dios, te damos gracias, principalmente, Señor mi Dios, por no habernos guiado en este estudio de tu palabra, Señor. Padre Santo, queremos renacer contigo también, Señor. Solamente tú tienes el poder y eres el único capaz de darnos esa vida. Señor, tómanos en tus brazos, condúcenos por valles de luz, Señor mi Dios. Cuídanos, protégenos, Señor mi Dios. Nos despedimos de ti, Señor, mas no de tu presencia. Rogamos que cuides a mis hermanos, Señor. Bendícelos donde quiera que ellos vayan, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Y que mañana, Señor, mañana no, será el martes, estaremos nuevamente contigo, Señor, para escuchar tu santa y divina palabra. Bendice al predicador del martes, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. Dale sabiduría, dale mucho entendimiento, Señor. Síguenos bendiciendo en gran manera, Señor. Bendice a nuestros pastores, bendice a nuestros niños, bendice a nuestros familiares donde quiera que se encuentren, Señor. Quédate pues con nosotros, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.